La casa del Señor. Por favor, les pido que me acompañen en una oración para comenzar el estudio. Santo y bendito Señor, Dios bueno, Dios todopoderoso, Dios eterno, grande y temible, fuerte, Señor. Te queremos en este día una vez más bendecir, Señor, y agradecerte, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, por la bendición que es estar aquí en tu casa, reunidos. Te damos gracias, Dios, por traernos con bien, Señor, por la palabra que tú has permitido y que tú permitirás, Señor, que estudiemos hoy. Bendito y grande, Señor, te ruego, Padre, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, que tú, Papito Dios, nos permitas sentir tu hermosa presencia, Papito Dios. Te ruego que bendigas este espacio, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí y también que están conectados desde sus casas por internet. Señor, te doy gracias, Dios, por la palabra que usted ha preparado. Le doy gracias por la vida de nuestros hermanos y por el regalo que es estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra y en unidad. Señor Dios, te ruego que seas tú guiándome en el estudio, Señor, y que seas tú, Señor, abriendo el entendimiento y la mente de cada uno de nosotros, mi Dios, para ser bendecidos con esta tu preciosa palabra. Te ruego, mi Dios, que guardes de cada espacio, de cada cosa que se hará en este día y permítanos, Dios bueno, darte la gloria y el honor solo a ti. Permítanos honrar tu nombre con todo lo que vamos a hacer el día de hoy, bendito Dios, y todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, hermanos, es un gusto para mí poder verles una vez más. Seguimos con el folleto 54, que se llama Jesús nos llama. Estamos en la unidad 3, que tiene por título El nacimiento de la iglesia. Y el tema que Dios nos ha permitido estudiar esta semana es el nacimiento de la iglesia. Este está en la página 67 del folleto 54, como lo nombré anteriormente. Seguiré el orden que se encontraba aquí en el estudio, en esta semana, y entonces comenzaremos con el día lunes, que corresponde al capítulo 14 de Juan, en los versos del 15 al 27. Pero antes de leer estos versículos, quiero darles un resumen pequeñito acerca de los versículos previos que anteceden este capítulo. Si nosotros leemos el contexto de lo que vamos a ver, es que Jesús les da a sus discípulos un mensaje de aliento para que pusieran su confianza en Dios y que en Jesús hayan consuelo y paz. Probablemente porque ellos estaban preocupados. Vemos que antes de ello Jesús les anunció que sería traicionado, que lo negarían. Y yo entiendo, ¿no?, que el Señor al ver esta situación y esta preocupación de sus discípulos, les llamó a que busquen la paz en el Señor, a que descansen en Él y que no se angustien, que Él regresaría donde su Padre. Les habló de la casa de su Padre, les habló que también Él tendría que irse a su casa a preparar morada para todos aquellos que le recibirían. Y también les dijo algo importante. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, les habló acerca de ese camino de regreso al Padre, del propósito por el cual estamos aquí, que es queremos regresar al Padre, pero el único camino que nos conecta con ese fin es por medio del Señor Jesús. Una vez revisando rápidamente el contexto de lo que les anuncio, vamos a leer ahora sí Juan capítulo 14, versos del 15 al 27. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará,
y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Y vemos cómo inicia el versículo, ¿no? Jesús les dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Voy a dejar este versículo, vamos a verlo posteriormente, porque voy a centrarme en lo siguiente, en los versos del 16 al 18. Estos versos nos hablan de la Trinidad de Dios. Yo he querido mostrarles en el siguiente gráfico todo lo que abarcan estos versos. Y es que no estamos hablando de tres dioses diferentes, sino de un solo Dios, en tres manifestaciones. Yo creo que, como habíamos hablado la anterior semana, cuando le escuchaba a Andreita, con nuestra mente pequeñita es tan difícil entender esto, lo que Dios nos dice, pero Dios es uno solo y está como Dios Padre. Y esto nos muestra en el verso 18, en donde les he colocado abajo lo que acabamos de leer. El Señor les dice, no los voy a dejar huérfanos. Entonces, al hablarnos de esa manera, está hablando que Dios es Dios Padre. Verso 17, porque vive con ustedes. Cuando el Señor Jesús les da esta instrucción de que va a enviar al Espíritu Santo, les dice a los discípulos que ellos ya le conocen, porque vive con ustedes. Jesús vivía con ellos. Y el verso 16 habla directamente ya del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, que dice que estará con nosotros o con ellos siempre. Yo he querido ponerle este gráfico que para mí me es fácil entender de la Trinidad del Señor, ¿no? Tenemos Dios Padre, que es el Creador, ese Dios soberano, tenemos Dios Hijo, que es nuestro Salvador, y tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro Consolador. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, estamos hablando de un solo Dios. Dios Padre sabemos que está en el trono alto y sublime. Dios Hijo habita a la diestra del Padre y ahora el Espíritu Santo, como acabamos de leer en el verso 16, estará con nosotros, habitando en nosotros, estará acompañándonos siempre. Como vimos, Jesús es el mismo Dios y Él volverá a nosotros. Sin embargo, aquí les dice cuál era el requisito indispensable para que el Espíritu Santo pudiera venir a ellos. Y es que les dice que era necesario que el Señor Jesús regresaría al Padre. Eso era importante. Y esto, que significa lo que dice que regresaría al Padre, esto involucraba que el Señor Jesús tenía que morir y regresar al Padre para que podamos gozar de esta promesa. Versículo 19. Pero ustedes sí me verán, les dice el Señor cuando iba a pasar esto. Y es porque el Señor les habla aquí de la resurrección. Vemos en los estudios previos cómo durante 40 días Él se manifestó hacia los discípulos, se apareció ya resucitado. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Verso 20. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Una vez más, el Señor Jesús les habla acerca de la unidad de Dios con el Hijo y el anhelo también de Dios de hacer una morada en nosotros y hacer también ser uno con Él. Verso 21. Pero ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. En la versión TLA dice, el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Y si nosotros, al menos cuando yo estaba estudiando estos versos, se me vino a mí una cosa en la mente, ¿no? Algo que se podría fácilmente sacar de contexto y llevarnos a pensar que para que Dios nos ame, debemos cumplir sus mandamientos, cosa que no es así, cosa que es una situación totalmente equivocada. Porque sabemos cómo nos mostró en Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo.
Es decir, este verso nos habla del gran amor que Dios tiene para nosotros, el cual es incondicional y que no depende de lo que nosotros hagamos, bien o mal, para que nos ame. Sin embargo, lo que el Señor quiere decir en esto es que nosotros, al obedecer y al guardar su palabra, al cumplir sus mandamientos, lo que podemos hacer con esto es que nosotros vamos a experimentar la máxima expresión de amor que Dios tiene para nosotros en toda circunstancia, en la alegría, en la enfermedad, en los momentos más difíciles de la vida. Si nosotros guardamos los mandamientos, vamos a poder experimentar la plenitud de ese amor. Eso es lo que dice el Señor. Y participaremos de una comunión con Dios más allá de lo que podemos imaginar y lo conocemos tal cual es. Y yo le agradezco a Dios porque yo le contaba justo hoy a Andreita que en la madrugada de hoy mi hijo se puso mal, tuvo fiebre hasta de 39, casi 40. Y yo le agradecí a Dios porque en medio de esta circunstancia tan dura, en mis fuerzas estaría llorando, preocupada, angustiada. Pero yo le agradezco a Dios porque me ha permitido experimentar esa paz que va en contra de todo nuestro entendimiento, esa paz del saber que el Señor está al control y que no depende de mí, de mis fuerzas, sino de lo que Él permita. Entonces, esa es la manifestación plena que el Señor quiere darnos. ¿Y cómo está esa manifestación plena? Pues lo vamos a ver posteriormente en Hechos. Versículo 23. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Entonces, claramente, una vez más, el Señor nos dice que al obedecer la palabra, además de gozar de esta plenitud y de esa máxima expresión de amor que tiene para nosotros, Él habitará en nosotros, Él hará morada en nosotros. Además, que como yo recuerdo, vimos la anterior semana con Pedrito, Él nos recordó que el guardar obediencia nos traerá bendición. Verso 25. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo, una de las cualidades es que es nuestro Consolador. La palabra Consolador viene de la palabra griega, parácletos, que significa intercesor, consolador, abogado. Y si leemos y recordamos, ¿por qué viene el Espíritu Santo a nosotros? Por pedido del Señor Jesucristo. Y tiene esta hermosa cualidad de enseñarnos y guiarnos en todo lo que Jesús nos ha dicho. Vamos ahora a ver lo que sucede en el día martes y se encuentra en Juan capítulo 16, versos del 1 al 15. Y el contexto de lo que vamos a leer es que en los versos previos, Jesús les advierte a los discípulos acerca del odio que experimentarían por parte del mundo. Un odio que sabemos no fue ajeno al Señor Jesús porque Él fue rechazado, traicionado, lo persiguieron y como dice, lo odiaron sin motivo alguno. Y por ello, Él iba a enviar al abogado, al defensor, al Espíritu Santo. Leo ahora sí Juan 16. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido, ni al Padre ni a mí. Y les digo, esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio,
porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Voy a comenzar con el verso 5, como está aquí. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Verso 7. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Para que el Espíritu Santo pudiera ser enviado a sus discípulos y que pueda acompañarlos para siempre, era requisito indispensable que Jesucristo regrese al Padre, es decir, que muera, y por eso los discípulos se encontraban muy tristes. Y yo al leer este verso, inmediatamente me identifiqué obviamente con los discípulos, porque al escuchar que el Señor Jesús ya no iba a estar con ellos y que iba a morir, no es algo que nos les llenaría de emoción. Sin embargo, como leímos en la palabra, ellos no estarían solos, porque Jesucristo enviaría al Espíritu Santo para que los acompañe. Y yo le agradecí a Dios por lo que me permitió recordar con esto. Los discípulos se entristecieron porque el Señor Jesucristo iba a morir, porque tenía que regresar al Padre. Y para mí este mensaje fue para recordarme algo. Lamentablemente, cuando perdemos a nuestros seres queridos, uno siente obviamente profunda tristeza del ser que no va a estar a nuestro lado. Sin embargo, cuando uno sabe que el ser querido, que esa persona murió con el Señor y va a regresar al Padre, al igual que lo hizo el Señor Jesús, es un mensaje de gozo, de agradecimiento al Señor, de ponernos alegres, porque como Él les dice en versículos previos, les dice: ¿por qué no se alegran? Yo voy a regresar al Padre. Entonces, la muerte para nosotros no debe ser un acto de tristeza. Cuando nosotros morimos en el Señor, lo único que debe venir a nuestra mente es el agradecimiento y decirle: gracias, Dios, porque es el cumplimiento de tu promesa de regresar al Padre, de gozar de esa vida eterna, que aquí no la obtendremos. Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto a 3 cosas: pecado, verdad y juicio. Si nosotros vemos la palabra convencer en el diccionario Strong, viene de la palabra 1651, que es elenjo, que significa refutar, amonestar, acusar, redarguir y reprender. Entonces, lo que el Espíritu Santo, cuando venga, lo que va a hacer es mostrar al mundo el error en cuanto a 3 elementos: pecado, justicia de Dios y juicio. El pecado, ¿por qué? Vemos que la razón fundamental de los seres humanos, y esto lo dice la palabra, para que sean culpados de pecado, consiste en que Dios envió a su Hijo, pero el mundo no le creyó. Por eso les he puesto en la siguiente gráfica: ¿por qué pecado? Porque el mundo se niega a creer en el Señor Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra. Y sabemos que solo Jesucristo nos libra de todo pecado. Y lo que se opone eso se opone a la sabiduría del mundo. El mundo dice que para el perdón de los pecados, y eso lo digo por experiencia personal, yo antes de conocer al Señor Jesucristo pensaba que el repetir varias cosas, varias veces, una oración, o el hacer penitencias, o como vemos, hacer ciertos ritos, o incluso hacer caminatas largas, hasta exponiendo nuestra vida, nos lleva a ganar el perdón. Y eso no es así, eso es de lo que el mundo dice. Lo que dice el Señor es que ¿cómo podemos ser libres del pecado? Solo a través del Señor Jesucristo, solo a través de aceptar su sacrificio y pedirle perdón. En cuanto a justicia de Dios, la palabra dice, en cuanto a justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Es decir, se refiere a la muerte del Señor Jesús. Sabemos que el Señor Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Sobre Él cayó la ira y la justicia de Dios.
esa ira que nos merecíamos nosotros, esa culpabilidad que merecíamos nosotros. Y el perdón que tenemos no fue gratuito para nosotros, pero el Señor Jesús con su vida pagó cada una de nuestras deudas y tomó nuestro lugar. Y la última, que es en cuanto al juicio. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y el Espíritu Santo lo que vendrá es a decirle al mundo que el enemigo ya fue juzgado. Y la palabra que es en pasado. No dice será juzgado. El enemigo ya ha sido juzgado, ya fue derrotado y condenado. Lo que falta es la ejecución que el Señor la hará cuando Él la decida. Pero Satanás ya fue vencido y hay que recordar que la victoria es de Cristo. Él ya dictó sentencia, Él ya juzgó al enemigo. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Por eso era importante recordar acerca de la Trinidad de Dios. No hablamos de tres dioses diferentes que cada uno actúa según su parecer. Hablamos de una unidad perfecta, que no se toman decisiones por su propia cuenta. Hablamos del mismo Dios, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Vamos ahora a leer lo que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 13. Sin embargo, creí importante recordar que el libro de Hechos fue escrito por Lucas. Y el tema principal que nos narra todo el libro de Hechos es básicamente la historia del desarrollo de la iglesia primitiva. Y este libro le da énfasis a la evangelización, es decir, llevar estas buenas nuevas de Cristo al mundo. Y vamos a comenzar con el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos, se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Y antes de estudiar a detalle este pasaje, quiero revisar rápidamente el concepto de iglesia. Iglesia viene de la palabra griega eclesia, que según la concordancia Strong significa llamar para que salga de, los que han sido llamados a salir, llamados a. Y quiero también citar una definición de lo que es iglesia según la Coalición por el Evangelio. Dios escoge y preserva para sí mismo una comunidad elegida para vida eterna y unida mediante la fe, que ama, sigue y alaba a Dios en conjunto. Dios envía a esta comunidad a proclamar el Evangelio y a modelar el reino de Cristo mediante la calidad de sus vidas y de su amor mutuo. Es decir, cuando nosotros hablamos de iglesia, no nos estamos refiriendo a la edificación, a la casa, al templo, a la estructura, me refiero físicamente. Y cuando nosotros
hablamos de iglesia, esta no sucede cada vez que nos vamos a la iglesia, es decir, a la edificación, o cuando salimos de la casa de Dios, se acaba la iglesia. La iglesia es la comunidad, es ese conjunto de personas que tenemos el anhelo de servir y adorar a Dios en conjunto, a Dios, el creador de los cielos y de la tierra, dando gloria y honor a su nombre. Somos ese real sacerdocio destinados a adorar a Dios y a ser una nación santa destinada para dar testimonio de Jesucristo. Y después de esto, quiero ahora sí con ustedes ver, porque el tema de esta semana es el nacimiento de la iglesia. Entonces, en este capítulo 2 de Hechos, veremos qué pasó, cómo fue que nació la iglesia. Y vemos vamos a ver cómo el Espíritu Santo abrió estas puertas de la evangelización. En el capítulo de Hechos que acabamos de leer, vemos que se produjeron varias cosas. Y voy a comenzar con la primera, que es: la iglesia esperaba la promesa que vimos que fue realizada por el Señor Jesús de enviar al Espíritu Santo, al Consolador. Y eso es lo que vemos en verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. En la Reina Valera dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés significa 50. Y es la fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Recordemos que el Señor Jesús fue crucificado en Pascua. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció resucitado varias ocasiones a sus apóstoles y luego ascendió a los cielos. Es decir, 10 días después de la ascensión de Cristo, ocurrió Pentecostés. Y lo importante de lo que acabamos de ver en estos versos es que dice que los creyentes, voy a leer otra vez Reina Valera, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. En la otra versión dice: estaban juntos en el mismo lugar. Es decir, los creyentes estaban esperando la promesa juntos en un mismo lugar, congregados en un mismo lugar, haciendo iglesia. Es decir, estaban todos unánimes juntos, y eso parecería una redundancia, ¿no? Unánimes juntos. Pero no es así. Pues podemos estar aquí físicamente juntos, pero con nuestra mente en otro lugar, no en el anhelo de buscar la presencia del Señor, de escuchar su palabra. Entonces, por eso nos dice juntos y unánimes juntos. Y como vemos, estos creyentes, además de estar juntos, como les dije, tenían este mismo pensamiento, esta misma necesidad, esta misma convicción de que esperaban esta promesa que se les fue prometida a través del Señor Jesús. De hecho, el Señor Jesús en Hechos 1 les dice: quédense aquí en Jerusalén, pronto recibirán ese regalo que es el Espíritu Santo. Entonces, como vemos, la iglesia buscaba en unidad la presencia de Dios. Entonces, esta es una de las características que debemos tener como iglesia de Cristo. Si nosotros venimos y tenemos esta bendición enorme de congregarnos, no solo es el compartir, es lindo compartir con los hermanos, de preguntarles cómo les va y de compartir lo que Dios ha hecho con nosotros esta semana. Yo creo cada semana que yo vengo me alegro en el Señor viéndoles. Sin embargo, el motivo principal y el anhelo que nos debe llevar es, como esta iglesia, buscar el Espíritu Santo del Señor, buscar que Él nos llene, buscar su palabra, buscar que Él nos permita conocerle más. Verso 2. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. En otra versión dicen diferentes idiomas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y estos versos muestran ciertas cosas importantes. El Espíritu vino sobre ellos, y es importante aclarar que no fue la primera manifestación del Espíritu Santo. En Génesis 1:2 dice: la tierra era un caos total,
las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y hay muchos versículos que hablan que el Espíritu Santo ha estado presente desde siempre. He citado algunos rápidamente. Jueces 13 del 24 al 25. La mujer dio a luz a un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Estaba en Mahané Dan, entre Sora y Estaol. Otro verso, 1 de Samuel 10:6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Entonces he citado rápidamente cómo la palabra nos habla del Espíritu de Dios, ¿no? Que se manifestó antes, ¿no? Pero el Espíritu Santo, vemos, ha estado desde el principio de la creación, como leímos en estos versos, y también en toda la trayectoria del caminar del Señor Jesucristo sobre la tierra. Pero unas diferencias poderosas que vemos aquí en el libro de Hechos es que el Espíritu Santo ya no solo iba a estar sobre las personas, sino que realmente el Espíritu Santo venía a habitar dentro de ellos, dentro de las personas. Y este es el momento que vimos en Hechos, el momento específico en que el Señor nos habla que nosotros nos convertiremos en su casa, en su morada, en su templo, como dice el Señor. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Podemos establecer es que el Espíritu ya no estará sobre las personas, sino que habitará dentro de nosotros. Veamos esa hermosa promesa que el Señor quiere para su pueblo. Y la segunda diferencia es que además el Espíritu Santo vino para quedarse. Dice la palabra que Él viene para acompañarnos para siempre. No viene de paso, no viene de visita. No fue esta presencia del Señor un momento en la historia, sino que quiere y vino para permanecer en el pueblo de Dios. Él vino para acompañarnos para siempre. Y vemos que las señales asombrosas que acompañan al Espíritu Santo en esta narración son las siguientes. Se produjo un sonido de ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban reunidos. Todos escucharon. Segundo, vinieron lenguas de fuego sobre ellos y no solo entonces escucharon la llegada del Espíritu Santo de esta forma, también lo vieron. Y la tercera, todos fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron ese poder, por lo cual vemos en versículos posteriores que la gente estaba alabando y hablando de las maravillas de Dios en diferentes idiomas. Entonces, recibieron todos los presentes un poder sobrenatural. Y no era algo solo que escucharon, que vieron, sino que también algo que pudieron experimentar y sentir dentro de ellos, ¿no? Y lo que sucedió en esta casa fue algo tan poderoso que fue derramado para revestir al pueblo de Dios de una autoridad para ir y hacer la obra que Dios les había llamado a hacer. Y creí importante recordar cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros, utilizando Mateo 3:11. Voy a usar la versión TLA. Yo los bautizo a ustedes con agua para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir. Pero hay alguien que viene después de mí y es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. Y lo que quiero resaltar con esto es que el Señor, el Espíritu Santo, cuando desciende a nuestras vidas, hace dos cosas. Y yo quiero recordar qué es lo que sucede cuando el Señor nos permite ser bautizados por su Espíritu Santo, cuando tomamos la decisión pública de declarar nuestra fe y de ser sumergidos en las aguas del bautismo. Pero también esa es una decisión que creo que todos los que recibimos pues ese mensaje del Señor es una decisión que queremos hacerla inmediatamente, pero es una decisión que la hacemos de forma pública y que la tomamos una sola vez. Sin embargo, hay otro tipo de bautismo y una llenura diferente que vamos a ver que también la produce el Espíritu Santo y tiene que ver con una decisión personal que es privada y es en el momento en el que nosotros decidimos dejar que el Espíritu de Dios nos llene, nos gobierne, dirija nuestra vida, cuando le pedimos al Señor que tome el control por completo de nuestro ser. Y es de esa manera que somos sellados para ser identificados como hijos de Jesucristo. Y es una decisión que la hacemos de manera continua. Verso 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo
Y como dije, esa llenura del Espíritu Santo fue esa vestidura para recibir el poder para dos cosas, además del gozo que genera tener esa presencia del Señor. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Es decir, el propósito de Dios de derramar su Espíritu Santo es para dar testimonio continuo de quién es Cristo. Somos representantes de Cristo y además cuando somos llenados por el Espíritu Santo, lo que debe haber en nosotros es esa necesidad de hablar a todo el mundo de lo que el Señor ha hecho, del mensaje de Cristo, no solo a nuestros hermanos de la iglesia, sino en donde el Señor nos coloque. Es una necesidad, como dice, de predicar la palabra de Dios en todas partes. Y vemos cómo el Señor aquí en el libro de Hechos le da esta énfasis a la evangelización. Yo me recordaba que gracias a Dios tenemos aquí hermanas que están trabajando, queriendo llevar la palabra del Señor a diversas partes del mundo. Y tenemos dos hermanas en específico, que es Belencita y Belén. Y creo que yo le pido al Señor que por favor ponga en nuestro corazón esa necesidad de apoyar a nuestras hermanas, sea en oración, sea económicamente, sea como el Señor nos ha bendecido. Sigamos proclamando el mensaje de Dios porque para esto el Señor nos ha llamado. Quiero leer Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y el ser llenos, como vemos aquí, no es algo opcional. Es la forma en la que la dice es algo imperativo, es una orden. Ser llenos del Espíritu Santo. Verso 5. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra y al oír este bullicio se agolparon y se quedaron todos pasmados porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma. Y quiero, para no leer en honor al tiempo todo este suceso, vemos que al producirse este derramamiento del Espíritu Santo, la gente que estaba alrededor fue de inmediato, yo me imagino, a ocurrir lo que pasaba en esta casa. Quedaron desconcertados y asombrados porque estaban entendiendo las maravillas del Señor, pero en su propio idioma. Sin embargo, había gente también que se burlaba y pensaba que estaban borrachos. Y yo veía este mensaje y me llenaba así de esperanza y de emoción, porque lo hermoso que el mensaje que el Señor nos está dando es que el mensaje de Cristo es para todos. Él usó diversos idiomas para contar de sus maravillas. Y lo que a mí me venía a la mente, y cuando yo creo que Berito ahora oraba, que el estar aquí al frente es algo bien complicado, porque uno se llena de nervios y a veces nos da el temor de decir algo que no es adecuado, que no viene tal vez del Señor. Por eso le rogamos a Dios que cada día Él nos guíe para hacer lo que debemos hacer y conforme a lo que el Señor nos da. Pero cuando yo estaba estudiando, yo decía al Señor, Señor, enséñame en la manera que tú sepas que yo voy a entender. Entonces, al venir aquí, este mensaje en donde decía que el Señor les permitió conocer de sus maravillas a todas las personas que acudieron ahí y les enseñó en su propio idioma, a mí me alentaba y mi oración era, Señor, enséñame a entender en mi poca inteligencia lo que tú quieres enseñarme. Y es que Dios está interesado en hablar en el idioma que cada quien pueda entender, de la forma que cada uno pueda entender, y no solo para el pueblo judío, sino para un mensaje para todas las naciones. Y lo que produjo, como vamos a ver, esta llenura del Espíritu Santo es esa necesidad de testificar, y esto sucedió en versos posteriores, Hechos 2 del 14 al 28. Pedro se dirige a la multitud. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y siervas
y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor grande y esplendoroso. Y todo el que me invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él estaba a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Y a mí quería recordar lo siguiente. Nosotros sabemos cómo Pedro acababa de ser restaurado, lo hemos visto creo que en las últimas semanas, y tal vez que lo menos que quería en sus fuerzas era hablarle de nuevo a una multitud. Probablemente en esa multitud estaban las personas a las que les negó conocer al Señor Jesucristo. Pero gracias a que fue lleno del Espíritu Santo, como lo vimos anteriormente, y no en sus fuerzas, él se levantó con valentía y predicó a la multitud. Me encantaba lo que decía el folleto en el estudio adicional, es que vemos cómo Pedro, la transformación de Pedro, de un Pedro temeroso a un Pedro audaz. Y esto únicamente puede venir por el poder del Espíritu Santo. Y vemos que después de eso Pedro dio un impactante mensaje y rico en muchas enseñanzas. Y yo he querido resumir rápidamente en lo que Pedro les habla, en lo que sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió. Lo que sucedió, como dice, es que primeramente les dijo que ellos no estaban borrachos, lo que ellos suponían, ¿no? Una persona que está borracha, como lo vimos anteriormente, cuando se embriaga de vino, pierde el dominio propio y cae en vergüenza, pierde el juicio. A diferencia de lo que el Señor, el Espíritu Santo, produce en nosotros cuando Él habita en nosotros. Él nos da ese dominio propio en donde nosotros no tenemos ninguna de estas condiciones, de lo contrario. Y además, lo que surge en nosotros es esa necesidad de glorificar a Dios. ¿Qué más? Vemos ahí también que Pedro cita el libro de Joel, ¿no? Y aunque esta profecía debía cumplirse, vemos específicamente en Israel antes de que Cristo venga, Pedro citó a Joel de alguna forma para decirles, ese espíritu que se nos da en la profecía de Joel es el mismo espíritu que ya vino, acaba de cumplirse, la promesa de Jesucristo que les ofreció se produjo. Y con la promesa la promesa de que el Señor, el Espíritu Santo derramaría su poder, pues podríamos propagar el mensaje al mundo. ¿Cómo sucedió? Pues vemos ahí que Pedro les habló del Señor Jesucristo. Él testificó con claridad sobre Jesucristo. Resumió todo. Tal vez muchos habían oído o presenciado esto, porque era una fiesta, vino mucha gente de diversas partes, pero Pedro les habló en resumen de todo lo que hizo Jesucristo, que dejó su posición de Dios, se hizo hombre, vivió perfecto entre nosotros, nunca pecó y aún así murió para restaurar nuestra relación con el Padre, para perdonar nuestros pecados y justificarnos. Y lo lindo de todo esto es que vemos cómo el Espíritu Santo llenó a Pedro, porque él no predicó con miedo. Estuvo dispuesto incluso a morir por el mensaje y se levantó sin temor. Si ustedes, hermanos, siguen leyendo, creo que ya me estoy pasando del tiempo, en Hechos de capítulo 2 del 29 al 42, dice rápidamente, cita a David, la profecía de David, que no se refería a él, sino al Señor Jesucristo. No le voy a leer, mil disculpas por el tiempo, quiero terminar y avanzar un poco más. Y como les dije, también, ¿para qué sucedió todo esto, lo que el sermón poderoso que Dios le permitió dar a Pedro? Las personas que escucharon del mensaje se sintieron profundamente conmovidos, fueron tocados por el Espíritu Santo y le dijeron a Pedro y a otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dice,
arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, vemos cómo el Espíritu de Dios obró en esta multitud. Dice la palabra que se transformaron, que se bautizaron 3,000 personas, perdón si me equivoco, pero me parece que es así. Entonces, y vemos este resumen pues de cómo nació la iglesia. Y para cerrar, yo lo único que quería es quedarme con esto. El Señor nos promete enviarnos del Espíritu Santo por el pedido del Señor Jesucristo. Es decir, que el habitar en nosotros, que todo nuestro ser sea su casa, que somos el templo del Señor. Pero yo me preguntaba, ¿nosotros tenemos una casa agradable para que el Espíritu Santo pueda vivir en nosotros? ¿Es agradable? Y es una pregunta que les invito a cada uno a responderse. Gracias, hermanos. Por favor, sigan con el estudio que nos quedó pues pendiente, Salmo 16 y el Salmo 68. Entonces les pido por favor que me acompañen en una oración para cerrar el estudio. Señor Dios, hermoso es usted, hermoso Padre. Gracias, Dios, por no desampararnos. Gracias, Dios, porque tú nos das una promesa, y esa promesa es que tú quieres habitar en nosotros. Yo te ruego, mi buen Padre, que por favor nos permitas ser fieles a ti, Señor. Tú nos llamas a guardar tus mandamientos y obedecerlos, para gozar de esa plenitud y ese poder que solo tú puedes darnos, Señor. Te ruego que nos hagas un pueblo valiente, que por favor, mi buen Dios, nos llenes de tu Santo Espíritu, Dios, para obedecerte, para proclamar tu mensaje a donde tú nos lleves, Señor, a cambiar esa temerosidad como tuvo Pedro y convertirla, esa temerosidad, ese temor, Señor, en audacia, en fe, en fuerza, Señor. Permítanos glorificar tu nombre en cada acto de nuestra vida, Señor. Gracias por este mensaje que tú nos das, y te ruego, Señor, que como iglesia, Papito Dios, nos mantengas unánime, Señor, que nos permitas, Papito Dios, con un solo espíritu, Señor, buscar tu presencia, buscar esa promesa que tú quieres dar a tu pueblo, Señor. Convéncenos, Señor, del juicio, del pecado, de la justicia y del juicio, Señor. Recuérdanos tu verdad, Señor. Sabemos que tú has venido para guiarnos, para enseñarnos, para recordarnos todo lo que Jesucristo ha hecho, y tú quieres, Señor, que te sirvamos en espíritu y en verdad. Gracias, Dios bueno, Dios santo. Te ruego que nos acompañes el resto del día, bendito Dios, y todo esto te lo pido en el nombre santo de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús.